Hola, buen día. Continuando con el tema de tegumentario, ya solamente nos faltan los anexos. Entonces vamos a empezar con el pelo, que es una estructura filamentosa queratinizada que se proyecta de la superficie epidérmica de la piel. Crece en la mayor parte del cuerpo, excepto en el bermellón de los labios, las palmas, los lados de las palmas, las plantas, los lados de las plantas, el dorso de falanges distales de dedos de la mano y pies, glande del pene, glande del clítoris, labios menores y superficie vestibular de los labios mayores. Los podemos clasificar en tres tipos diferentes. En los pelos vellosos, que son los que cubren la mayor parte del cuerpo, que suelen ser blandos, suelen ser finos, cortos y de un color más claro. Los pelos terminales, que son como los que tenemos en el cabello, así en la cabeza, que suelen ser más duros, más grandes, más gruesos, más largos y oscuros. Y el lanugo, que es un pelo muy fino que se encuentra en el feto y en algunos recién nacidos. El pelo se va a generar a partir de los folículos pilosos, que son invaginaciones del epidermis que invaden la dermis y pueden llegar incluso hasta la hipodermis, que se van a insertar en dirección oblicua y que van a estar rodeados por acumulaciones densas de tejido conectivo fibroso de la dermis. Entonces justamente aquí vemos el folículo piloso cómo está insertado de manera oblicua. En el siguiente esquema de Garner que ya habíamos analizado, que los letreros estaban mal de piel gruesa a piel delgada, también podemos observar que la manera en la que está insertada el folículo piloso no es correcta, ya que no es de manera oblicua, sino totalmente vertical. Los folículos pilosos van a estar rodeados o separados del tejido conectivo por una membrana basal engrosada que recibe el nombre de membrana vítrea, que separa el folículo piloso justamente de la dermis. A la parte más profunda le llamamos raíz del pelo, que son terminales expandidas de este folículo piloso que están indentadas, y en la concavidad vamos a encontrar a una papila dérmica que tiene abundantes asas capilares y que es la que le va a dar la fuerza inductora de las actividades del folículo piloso. Entonces, esta raíz del pelo más la papila dérmica reciben el nombre de folículo piloso. Las células que componen a la raíz del pelo reciben el nombre de células de la matriz y que corresponden a células del estrato basal del epidermis, es decir, que tienen la capacidad de proliferación, y esto es lo que me permite el crecimiento del pelo. Las capas externas del epitelio folicular forman a la vaina externa de la raíz, que es una capa de células en el bulbo piloso y varias capas cerca de la superficie de la piel. Estas a su vez están rodeadas por varias capas de células derivadas del epidermis que reciben el nombre de la vaina interna de la raíz. Entonces, en el esquema observamos justamente este ensanchamiento. Esta sería la raíz del pelo, esta sería la papila dérmica, entonces todo esto sería el folículo o el bulbo piloso, ¿ok? Entonces, esta estructura amarilla más gruesa corresponde a la membrana vítrea, la capa más externa corresponde a la vaina externa y las siguientes a la vaina interna. Vemos aquí el corte histológico, esta es la raíz del pelo, esta es la papila dérmica y entonces todo esto forma al bulbo piloso. Y entonces, separando al pelo del conectivo o hacia el folículo piloso el conectivo, vamos a encontrar a la membrana basal, que estaría aquí en la punta de la flecha, que corresponde a la membrana vítrea. Las células de la vaina interna se van a dividir en tres capas: en la capa de Henle, de Huxley y en las de la vaina interna de la raíz, de la cutícula de la vaina interna de la raíz. La capa de Henle es una hilera externa de células cúbicas en contacto con la capa más interna de las células de la vaina externa. La capa de Huxley puede ser una o dos capas de células aplanadas. Y finalmente tenemos a la capa de células de la cutícula de la vaina interna de la raíz, que ya son células aplanadas semejantes a escamas que están superpuestas con los extremos libres que se proyectan hacia la base del folículo. Estas células de la vaina van a terminar en el sitio donde desemboca el conducto de las glándulas sebáceas. Entonces observamos aquí el esquema. Entonces tendríamos membrana vítrea, células de la vaina externa, vaina interna, donde tendríamos capa de Henle, capa de Huxley y cutícula, ¿ok? Cutícula de la vaina interna.
y vemos justamente el corte por arriba de la desembocadura de la glándula sebácea. Esta es la glándula sebácea, y observamos que ya no se observan las capas de las células de la vaina. Vemos aquí el corte histológico, esto sería el folículo piloso, todas estas serían las células de la vaina, las más externas corresponderían a la vaina externa y las más internas a las de la vaina interna. Esto corresponde a una glándula sebácea. En un acercamiento aquí vemos el tallo del pelo, aquí iría la membrana vítrea, entonces esta primer capa de células corresponde a las de la vaina externa, las siguientes corresponden a la vaina interna, recordemos capa de Henle, capa de Huxley y capa de células de la cutícula de la vaina. El tallo del pelo es un filamento delgado, largo, que se extiende a la superficie de la epidermis y a través de ella. También tiene 3 regiones, médula, corteza y cutícula, y conforme las células de la matriz dentro de la raíz del pelo proliferan y se diferencian, se van a mover a la superficie de la piel y por último desarrollan el tallo del pelo, permitiendo que el pelo crezca. Entonces aquí estamos observando al tallo del pelo. Observamos aquí un aumento del tallo del pelo, donde estaríamos observando las células de la cutícula, donde estaríamos observando corteza y donde estaríamos observando la médula. Aquí en el corte histológico, este más claro corresponde justamente al tallo del pelo. Aquí en el acercamiento, esto corresponde al tallo del pelo. Entonces, en los folículos pilosos vamos a encontrar distintas capas a partir de las cuales se van a desarrollar los diferentes tipos celulares en la matriz. Entonces, las células de la matriz más centrales van a originar células vaculadas grandes que van a estar en la médula, esto solamente en el pelo más grueso. Las células de la matriz ligeramente periféricas formarán a la corteza del tallo, las más periféricas a la cutícula y las más periféricas van a formar a las de la vaina interna de la raíz. Conforme las células de la corteza se desplazan a la superficie, sintetizan grandes cantidades de filamentos de queratina y gránulos de tricoyalina, y entonces entre las células de la matriz cerca de la papila dérmica vamos a encontrar melanocitos grandes que van a transferir justo sus melanosomas a las células de la corteza. Entonces aquí podemos distinguir entre la eumelanina, que es de color negro parduzco, y la feomelanina, que es de color amarillento, y esto es lo que nos va a dar la tonalidad del cabello. Con la edad, los melanocitos van a dejar de producir la tirosinasa, que es realmente la que sintetiza la melanina, y por lo tanto el pelo se va a tornar grisáceo, no blanco, sino grisáceo. A veces puede tener tonalidades amarillentas dependiendo de la dieta. También quedamos que aquí vamos a encontrar al músculo erector del pelo, que es músculo liso, va a estar insertado en la vaina de tejido conectivo que rodea el folículo piloso y se va a insertar por arriba de su parte media en un ángulo oblicuo. Cuando se contrae, va a deprimir la piel sobre su inserción y va a elevar el tallo del pelo y la piel que la rodea, formando la famosa piel de gallina. Entonces este es el músculo piloerector. Entonces, cuando este músculo se contrae, la piel aquí en la que está insertada va a formar una depresión y al traccionar justamente al folículo piloso, la piel por delante de él va a formar una elevación y esto es lo que nos va a dar la piel de gallina. El pelo crece a un ritmo promedio de 1 centímetro por mes, pero el crecimiento no va a ser continuo, sino que va a tener 3 fases en un ciclo de crecimiento. La fase anágena, que es donde realmente el folículo está creciendo, una fase catágena, que es un lapso breve de involución, donde se va a interrumpir la diferenciación de células la división de las células de la matriz y solamente las células van a terminar de diferenciarse y queratinizarse con transformación simultánea del bulbo en una masa adosada del pelo. Por eso en este momento se le llama pelo en masa, rodeada por células de la vaina radicular y finalmente en una fase telógena que ya solamente es un estadio de reposo donde la masa se separa, el folículo va a ascender hasta un nivel frente a la desembocadura de las glándulas sebáceas donde va a permanecer un tiempo y finalmente va a ser eliminado por un nuevo pelo. Entonces justamente aquí vemos la fase anágena, que es la de crecimiento, catágena, donde tenemos al pelo en masa, y finalmente la fase telógena, vemos el crecimiento de un folículo nuevo en una fase anágena y donde el pelo viejo va a ser justamente eliminado.
Después tenemos a las uñas, que crecen en la falange distal de cada dedo de la mano y del pie y están formados por placas de células epiteliales muy compactadas, altamente queratinizadas, que van a formar a la placa de la uña, que tiene la función del estrato córneo. Debajo de esta placa vamos a encontrar al lecho ungueal, que es epidermis, donde se localiza la placa de la uña y está formado solamente por el estrato basal y por el estrato espinoso. Y al límite con la dermis vamos a observar crestas paralelas longitudinales, que se va a observar como una lámina acanalada. Bueno, si no conocen las láminas acanaladas, algo más cotidiano, como una papita rufle, ¿ok? Va a tener esas ondulaciones. Y esta se va a continuar con el periósteo del hueso en la falange. Entonces, justamente en este esquema, lo azul corresponde a la placa de la uña, lo rosa corresponde al lecho ungueal y podemos observar cómo se ve como una lámina acanalada o como una papita rufle, porque las crestas van a formar surcos paralelos. Observamos el corte histológico, esto rosa corresponde a la placa de la uña. Fíjense cómo aquí no se ven esas papilas dérmicas, porque recuerden cómo va a estar esta formación como de lámina acanalada de estos surcos. Entonces por eso es que lo observamos solamente como una capa homogénea y debajo podemos observar que se va a continuar con el periósteo del hueso de la falange. Entonces las uñas se van a desarrollar a partir de las células de la matriz de la uña, que van a proliferar y se van a queratinizar, y estas se van a encontrar justamente en la región de la raíz de la uña, que se localiza por debajo del pliegue proximal de la uña. Este pliegue proximal recibe el nombre de cutícula o eponiquio, que es el estrato córneo del pliegue proximal de la uña, que asciende del extremo proximal aproximadamente entre 0.5 y 1 milímetro y que tiene la función de sellar justamente el paso de aire hacia la raíz de la uña. Entonces aquí estaríamos viendo la cutícula o eponiquio y aquí observamos a la raíz de la uña, a partir de la cual se va a generar la placa. Entonces aquí tendríamos a la raíz y esto corresponde a la cutícula o eponiquio. A los lados la piel se va a voltear formando pliegues laterales de la uña y entre el pliegue y la placa se va a formar un surco que reciben el nombre de surcos laterales de la uña. En el extremo proximal vamos a observar a la lúnula o semiluna blanca, ¿ok? Esto se observa porque tanto el estrato basal como el estrato espinoso, bueno, sobre todo el estrato espinoso, van a ser más gruesos y van a permitir menor translucencia de las asas capilares y por lo tanto de la hemoglobina. En el extremo distal la placa no va a estar unida al lecho, sino que se va a continuar con la piel en la punta del dedo. Aquí en esta unión se va a acumular estrato córneo y esta acumulación se le llama hiponiquio. Entonces aquí viene la placa y aquí por abajo aquí encontramos al hiponiquio. Aquí en el corte histológico esto correspondería al hiponiquio. Entonces las uñas de la mano van a crecer de manera continua alrededor de 0.5 milímetros por semana. En el pie van a tener un crecimiento más lento y una cosa importante en la clínica justamente es la transparencia de la placa, ya que me puede indicar la salud del individuo a través del aporte de sangre bien oxigenada. Generalmente la placa de uña debe de verse en una tonalidad rosa. Si la vemos en una tonalidad como azulosa o morada, entonces quiere decir que hay poco aporte de oxígeno a la sangre y entonces estaríamos hablando de un proceso de hipoxia en el individuo. Después tenemos a las glándulas sebáceas, que se van a vaciar en la parte superior de los folículos pilosos. Y como siempre los vamos a encontrar asociados, vamos a hablar de unidades pilosebáceas, es decir, del folículo piloso con la glándula sebácea, y en ocasiones se pueden relacionar con las glándulas sudoríparas apócrinas. La función de estas glándulas es recubrir el tallo del pelo y la superficie de la piel, haciéndolos más flexibles y por lo tanto menos susceptibles a sufrir lesiones. Tenemos algunas zonas donde tenemos glándulas sebáceas que no se van a relacionar con folículos pilosos, en zonas mucocutáneas y en algunas mucosas, como en labios o en la parte interna de las mejillas. También tenemos algunas zonas donde estas glándulas sebáceas son más grandes y se encuentran en mayor número. A estas zonas les llamamos zonas seborreicas.
como en la cara, en el cuero cabelludo, en la parte media del pecho y en la espalda. La secreción de las glándulas sebáceas va a ser estimulada por hormonas sexuales masculinas, sobre todo testosterona, y se van a terminar de desarrollar en la pubertad. Es por eso que los chicos tienen mayor predisposición a padecer acné, aunque recordemos que la progesterona tiene una estructura similar a la testosterona, y es por eso también que cerca del periodo menstrual, donde tenemos mayor secreción de progesterona, hay mayor estimulación de estas y suelen aparecer algunos granitos, ¿sale? Los folículos sebáceos van a ser zonas donde tenemos un pelo pequeño y una gran abertura, y entonces se van a observar los poros dilatados como los poros de las aletas de la nariz. En este caso, estos poros pueden taparse por la mezcla de grasa y de polvo y formarse los puntos negros o espinillas. La porción secretora es un alveolo que es redondeado, que va a formar una masa que asemeja a un racimo de uvas, donde las células externas o células basales son pequeñas y aplanadas, con núcleos esféricos y citoplasmas basófilos, ya que contienen abundante retículo endoplásmico rugoso, liso, glucógeno y lípidos. Y estas son células germinativas de la glándula, ya que recordemos que las glándulas sebáceas, su mecanismo de secreción es holócrino. Entonces las células, conforme se van llenando de lípidos, van a aumentar de tamaño y se van a ir desplazando hacia el centro. También su núcleo va a tender a encogerse y a desaparecer hasta que finalmente la célula explota liberando el producto de secreción que es el sebo. Y de ahí van a tener un conducto excretor corto que va a conducir este sebo hacia el folículo piloso. Entonces aquí observamos a la glándula sebácea, observamos su conducto excretor, vemos a las células basales que tienen algunas gotas de lípido, pero vemos a las que están en la parte central que ya tienen muchas más gotas de lípido y por tanto su núcleo es más pequeño. Vemos aquí el corte histológico, vemos que las células basales son más oscuras y suelen ser más aplanadas, y las centrales se ven mucho más llenas, y de hecho conforme se acercan al conducto excretor, los núcleos van disminuyendo su tamaño hasta que finalmente no se observan y la célula explota para liberar su producto de secreción. El sebo no es más que una mezcla de lípidos que facilita la conservación de la textura de la piel y la flexibilidad del pelo, y está formado por una mezcla de ésteres cereos, escualenos y triacilgliceroles o triglicéridos. Cuando estas glándulas sebáceas se infectan, entonces van a formar al acné vulgar o furúnculos. Después tenemos a las glándulas sudoríparas sécrinas, que se encuentran en casi todas las superficies externas del organismo, excepto en clítoris, labios menores, glande del pene y cara interna del prepucio. Son muy abundantes en palmas y en plantas. Son glándulas tubulares simples cuya porción secretora está enrollada sobre sí misma, y esta porción se va a encontrar hacia la parte profunda de la dermis, prácticamente hacia la hipodermis. Entonces su porción secretora está formada por tres tipos celulares: las mioepiteliales, las células claras y las células obscuras. Las células mioepiteliales van a formar una capa incompleta debajo de la membrana basal, facilitando la expulsión del producto de secreción. Las células claras suelen ser eosinófilas, con una base periférica ancha y plegada, ya que hay un gran transporte transepitelial. No tiene gránulos secretores, lo que sí tiene son acumulaciones de glucógeno, y va a producir una secreción acuosa y va a penetrar esta entre los canalículos intercelulares interpuesto entre las células, y se va a mezclar con la secreción de las células oscuras. Estas son basófilas, son más anchas hacia la luz, tienen poco rugoso, muchos ribosomas libres, muchas mitocondrias alargadas y un complejo de Golgi abundante. En su citoplasma apical sí vamos a observar gránulos secretores que son de glucoproteína y que es una secreción mucoide que se va a mezclar con la secreción líquida de las células claras. Entonces vemos aquí el esquema, vemos a la glándula sudorípara, vemos cómo es tubular y cómo está enrollada sobre sí misma, y vemos justamente la presencia de los mioepiteliales, de las células oscuras y de las células claras. Cuando vemos el corte histológico, vemos cómo se ven las distintas formas en las que se puede cortar el tubo cuando está plegado sobre sí mismo. Vemos que la luz es pequeña, ¿ok? Es lo que podemos ahí apreciar, y que entre estos pliegues de la glándula vamos a observar tejido conectivo laxo.
Finalmente, su conducto excretor es pequeño y está formado por un epitelio en dos capas mioepiteliales, una capa basal donde las células tienen un núcleo heterocromático grande y abundantes mitocondrias, y la capa de células luminales que tienen núcleo irregular, poco citoplasma, solo se distingue el reborde eosinófilo luminar, tienen filamentos densamente agrupados justamente en su citoplasma apical. En la epidermis van a perder su pared al pasar por el estrato córneo y se van a abrir a la superficie a través de un poro sudoríparo. Cuando atraviesan justamente el estrato córneo de la piel gruesa, van a tener una forma de tirabuzón, es decir, como en espiral, dificultando la entrada de microorganismos, algo muy semejante a lo que sucede con los matraces de cuello de ganso. Entonces, justamente aquí observamos el corte del conducto excretor, un epitelio en dos capas, y vemos que la parte final, que es la que atraviesa la epidermis, está en forma de tirabuzón. Estas glándulas sudoríparas secrinas son importantes para la regulación de la temperatura corporal, ya que cuando se libera su secreción, este sudor va a aumentar la liberación para que cuando se evapore se elimine calor justamente a través de la evaporación del sudor. La secreción también del sudor se va a realizar de forma refleja, ya que estas glándulas van a estar inervadas por fibras postganglionares simpáticas colinérgicas. El sudor que van a secretar contiene grandes cantidades de cloruro de sodio, potasio, amoníaco y urea. Su conducto excretor va a tener resorción retrógrada activa de sodio y de potasio, y por lo tanto junto con ellos tiene que haber una retrodifusión de cloro. Esto va a ser estimulado por la aldosterona secretada por la corteza suprarrenal de la zona glomerular. Cuando hay una sudoración intensa, no nada más se va a perder agua, sino que también se van a perder grandes cantidades de cloruro de sodio. Es por eso que para rehidratarnos no necesitamos solo agua, sino soluciones de electrolitos. Las células del conducto excretor también son capaces de liberar hacia la luz iones, ácido láctico, urea y algunos fármacos. Es por eso que cuando nos dan antibióticos, nuestra ropa, nuestro sudor, justamente va a oler a medicina. Después tenemos a las glándulas sudoríparas apócrinas, que las vamos a encontrar únicamente en las axilas, en la región anogenital, en el conducto auditivo externo en forma de las glándulas ceruminosas, en las areolas mamarias y en los párpados superiores como las glándulas de Moll. Estas son estimuladas por hormonas sexuales y terminan su desarrollo y comienzan a secretar hacia la pubertad. Son glándulas tubulares simples, nuevamente cuya porción secretora está enrollada sobre sí misma, nada más que aquí van a presentar anastomosis entre las distintas partes del ovillo. También las vamos a encontrar en la profundidad de la dermis, y en la disección se pueden ver justamente a simple vista, ya que son muy grandes. Su epitelio secretor está formado por células cúbicas con núcleo redondo, un citoplasma eosinófilo con evaginaciones luminares, lo que nos hace referencia al tipo de secreción que tienen, que es secreción apócrina. Entonces aquí las observamos con la luz sumamente grande y con las evaginaciones apicales. Aquí vemos un aumento donde estaríamos viendo las células cúbicas con las evaginaciones apicales, que nos habla de esta secreción apócrina. De hecho, estas células no nada más tienen secreción apócrina, también tienen secreción merocrina. Y entre las células secretoras y la membrana basal vamos a encontrar células mioepiteliales que son ausadas y ramificadas, tienen un núcleo alargado con miofilamentos en el citoplasma y nuevamente van a favorecer la expulsión del producto de secreción. Su conducto excretor es recto, está formado por un epitelio cúbico en dos capas sin mioepiteliales y van a desembocar en la parte superior de los folículos pilosos. Entonces justamente aquí vemos las células epiteliales, el conectivo, y vemos estos núcleos alargados que corresponden a las células mioepiteliales. El sudor apócrino es de consistencia lechosa, blanco grisáceo, es inodoro, pero va a adquirir su olor por la degradación de las bacterias. Estas glándulas son más sensibles a sustancias adrenérgicas que colinérgicas, y la sudoración apócrina se va a emitir en emociones y en dolores fuertes. También va a tener una estimulación humoral por adrenalina o noradrenalina. Entonces, finalmente la piel tiene muchísimas funciones. Esta función protectora, de barrera de permeabilidad, de termorregulación, de percepción sensorial y una función inmunológica.
Finalmente, y para complementar este tema y no cargarlo hacia femenino, veremos aquí a las glándulas mamarias, que son un cuerpo glandular par que se va a encontrar entre abundante grasa y tejido conectivo de la mama, que en las mujeres va a alcanzar su desarrollo máximo en la pubertad y en relación con el embarazo. En los hombres suele permanecer pequeña y no es más que una glándula sudorípara apocrina modificada. Entonces empezaremos por describir a la papila mamaria o pezón, que junto con las areolas está revestido por epitelio plano estratificado, queratinizado con papilas dérmicas muy altas, por lo tanto transluce la hemoglobina de la sangre del capilar, dándole un color rosa en niños y en personas de tez blanca. En la pubertad la piel se va a pigmentar por estimulación de las hormonas ováricas, sobre todo estrógenos, que van a estimular a los melanocitos, y esta estimulación va a ser mayor durante el embarazo. También vamos a encontrar aquí al músculo liso circunferencial y longitudinal, que cuando se contrae da la erección justamente de la papila. La piel de esta zona está sumamente inervada y encontramos tanto vías sensitivas como vías aferentes de los reflejos de la erección de la papila y la liberación tanto de prolactina como de oxitocina. La areola mamaria, hacia su periferia, vamos a observar a las glándulas areolares o de Montgomery, que sobresalen de la piel como pequeños nódulos que tienen una secreción rica en grasa, que tienen la función de proteger la areola de la mama, sobre todo en la lactancia. También, aparte de las glándulas de Montgomery, en la areola mamaria vamos a encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas comunes. Estas glándulas van a estar formadas por adenómeros alveolares, van a ser más o menos 20 lóbulos separados por tejido conectivo denso y grasa, que se conoce como tejido conectivo interlobular, que va a representar a glándulas independientes. Entonces, cada lóbulo, al ser una glándula individual, presenta su conducto hacia la superficie, que recibe el nombre de conducto galactóforo, y cada uno de estos produce su propia desembocadura hacia la papila mamaria. Por lo tanto, la glándula mamaria está compuesta por 20 glándulas independientes. Este conducto galactóforo está revestido por un epitelio en 2 capas, donde las células del estrato basal son cúbicas y las del estrato superficial son cilíndricas. Entonces sería un epitelio cilíndrico biestratificado. Al acercarse a la desembocadura tiene que haber una transición, primero hacia un plano estratificado no queratinizado y finalmente hacia uno queratinizado. Conforme se va acercando a la desembocadura hacia la papila mamaria, vamos a observar un ensanchamiento del conducto excretor, que recibe el nombre de seno lactífero y que actúa como un reservorio para la leche. Entonces aquí en rosa vemos a los conductos excretores y vemos cómo cerca de la papila están ensanchados. Eso es a lo que llamamos conducto seno lactífero, Entonces, estos conductos galactóforos se van a ramificar y van a dar origen a los conductos interlobulares, que ya están revestidos por un epitelio cilíndrico simple. Estos conductos interlobulares a su vez se van a ramificar y van a dar origen a los intralobulares, que son más pequeños y estos son terminales, y estos ya van a estar revestidos por un epitelio cúbico simple. Entre el epitelio y la membrana basal, aquí sí va a haber células mioepiteliales. Los conductos interlobulares van a estar rodeadas por tejido conectivo laxo y cada lóbulo va a estar constituido por lobulillos más pequeños formados por ramificaciones más pequeñas con tejido conectivo laxo intralobulillar circundante. Entonces, un lobulillo recibe un único conducto terminal, de tal manera que la unidad ducto lobulillar terminal es un conducto terminal más su lobulillo correspondiente, y esta unidad ducto lobulillar terminal es la unidad morfofuncional de la glándula mamaria. Los lobulillos a su vez van a estar separados por tejido conectivo denso y regular, que es el tejido conectivo interlobulillar. También este tejido conectivo denso va a rodear a las ramificaciones de un conducto galactóforo interlobular y va a separar a los lóbulos, que presentan cierto grado de entrecruzamiento. Hacia la parte profunda del tejido glandular y la superficie de la región muscular y pectoral está la fascia profunda de la mama, desde la cual van a correr haces gruesos de fibras de colágeno entre los lóbulos para fijarse a la piel suprayacente, formando al ligamento suspensorio de la mama o de Cooper.
Después del embarazo y la lactancia, que son dos momentos en los cuales aumenta el peso de la mama por una disminución del conectivo y un aumento del epitelio glandular y obviamente un aumento en la producción de leche, estas hebras, estas fibras de colágeno van a quedar estiradas notablemente, por lo que la mama va a tender a colgarse. La porción secretora es un alveolo, como ya habíamos mencionado, que está recubierta por un epitelio cúbico o cilíndrico simple, que va a estar rodeado por una capa de células mioepiteliales y después por la membrana basal. Entonces, cada uno de estos azulitos corresponde a un alveolo. Vemos aquí el corte histológico, vemos aquí a las células glandulares, en rosa a las mioepiteliales, en azul vemos a la membrana basal y estas son las células del conducto. Vemos el corte histológico de la glándula mamaria en reposo, donde vemos un montón de tejido conectivo y donde estamos viendo justamente algo de tejido adiposo. Recuerden que en este momento estaría actuando el factor inhibidor de la prolactina o la dopamina, haciendo que no se secrete prolactina y justamente no habiendo estimulación sobre el epitelio glandular. Entonces observamos aquí a los lobulillos. Este tejido conectivo denso sería el tejido conectivo interlobulillar. Okay, este es un conducto excretor. Vemos aquí un aumento de un lobulillo, donde estaríamos viendo los alveolos que se ven pequeños. Vemos aquí entre los alveolos a tejido conectivo laxo, que sería el intralobulillar, y este denso sería el interlobulillar. Observamos aquí un corte histológico de la glándula mamaria en el embarazo. Recordemos que en el embarazo, por el aumento en la secreción de estrógenos y progesterona, vamos a dejar de secretar el factor inhibidor de la prolactina, habiendo secreción de prolactina, lo que va a estimular la proliferación del epitelio glandular y favoreciendo la secreción o estimulando la secreción por parte del epitelio. Entonces, a diferencia del otro, vemos que aquí hay más lobulillos, cada uno de estos es un lobulillo, que en el otro eran chiquititos, aquí están más grandes, aquí está un conducto excretor y este sería el tejido conectivo interlobulillar, que es tejido conectivo denso y regular. Vemos el acercamiento de un lobulillo, vean cómo los alveolos tienen la luz más grande y aquí tenemos justamente al tejido conectivo laxo, que sería el intralobulillar. Después del parto, cuando ya observamos a una glándula mamaria lactante, recuerden que después del parto, al haber una disminución súbita de los niveles de estrógeno y progesterona, va a haber secreción del factor liberador de prolactina, haciendo que secretemos más prolactina y esto va a estimular a la proliferación del epitelio ya que comience a secretar. Entonces, esos espacios que teníamos enormes de tejido conectivo denso, de tejido conectivo interlobulillar, se van a convertir en finos tabiques y los lobulillos de pequeños se van a convertir en estructuras enormes. Entonces, viendo aquí un aumento del lobulillo, vean la luz ahora de los alveolos es muy grande y tenemos secreción dentro de ellos. Es por eso que aumenta tanto el peso. Entonces, ¿qué es lo que secreta la glándula mamaria? Pues leche. Y la leche básicamente es una mezcla de agua, proteínas, lípidos y azúcar, específicamente lactosa. Las proteínas obviamente son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, de ahí van a pasar al aparato de Golgi, donde se van a empaquetar y van a salir en vesículas a la zona apical y van a ser exocitadas de forma merocrina. Junto con estas proteínas se va a secretar la lactosa, la IgA, que es sintetizada por las plasmáticas del tejido conectivo intralobulillar y de esta manera se le da inmunidad pasiva al bebé. Y los lípidos, que van a ser sintetizados en el retículo endoplásmico liso, van a salir a la zona apical, donde son exocitados, nuevamente secreción merocrina a la luz del alveolo, en forma apócrina. Pero ¿cómo es que después del parto se mantiene la producción de la leche? Esto se da por el reflejo de bajada de la leche. Cuando el lactante succiona, va a haber estimulación a la zona de la papila y areola. Esta estimulación a través de las fibras nerviosas va a llegar al hipotálamo, haciendo por un lado que disminuya la liberación del factor inhibidor de la prolactina, favoreciendo entonces que se secrete prolactina por la parte distal de la adenohipófisis, específicamente por las células acidófilas lactotróficas o mamotróficas. Y esta prolactina va a actuar sobre las células epiteliales del alveolo, favoreciendo la síntesis y secreción de proteínas y lípidos. Por otro lado, esta estimulación a hipotálamo también me va a favorecer la estimulación hacia el núcleo paraventricular para que se secrete oxitocina por parte de la neurohipófisis,
y esta va a actuar sobre las células mioepiteliales favoreciendo su contracción y por lo tanto el mecanismo de eyección de la leche, tanto de los alvéolos como de los conductos excretores. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Por cualquier duda estamos atentos. Que tengan bonito día.